Ok, muy bien, hola a todos. Mi nombre es David. En esta ocasión vamos a trabajar este libro que se llama Cómo enseñar el Trivium. Me gustan mucho los subtítulos que traen estos títulos. Dice Educación cristiana en casa desde un estilo clásico. Bien, ahorita me voy a organizar esto. Ya. En un estilo clásico. Hay una cuestión que va a trabajar este libro bastante insistente y es en lo que es la verdadera educación en casa, bien, lo que es el homeschooling. Am, si han visto algunos de los videos que hemos hecho, todo lo que respecta al trivium o a la educación clásica, el argumento esencial es decir que esta es la verdadera educación y no lo que tenemos hoy en día en general. No quiere decir que todo esté mal, pero en general el enfoque, el argumento de la educación clásica es que el enfoque está malo el día de hoy y el correcto ya lo teníamos, pero lo fuimos dejando de usar. Mm, Entonces, este libro va a ser un acercamiento hacia la educación en casa, mm, argumentando que la verdadera educación es en base a la educación clásica cristiana y en casa, o sea, algo que va a enfatizar bastante los autores, porque son pues una pareja que con mucha experiencia desarrollaron este libro. De hecho, en la introducción habla de que ellos desarrollaron como una revista y lo que hicieron aquí con este libro es acumular todo el conocimiento de todo ese trabajo que hicieron en un paquete que es este libro. Entonces, un argumento claro que van a tener es ese, que la verdadera educación es en casa, con los padres como responsables y con un método muy claro que es la educación clásica cristiana. Bien, vamos hoy a trabajar el capítulo 1 de este libro, muy bueno, muy recomendado. eh, y el capítulo 1 dice la transformación de la educación clásica, ¿sí? Una visión bíblica para la escolarización en casa. Eh, ese es el primer capítulo y básicamente están dando eh, este libro. Al principio va a dar muchos argumentos de por qué educar de manera clásica cristiana y por qué educar en casa. Esa es básicamente la primera parte del libro. Me gusta también porque la segunda parte habla de herramientas prácticas para hacerlo, pero como es de costumbre, sin los principios, los métodos carecen de fuerza. Entonces, primero vienen los principios. ¿Listo? Entonces vamos con preguntas antes de empezar a trabajar. Preguntas que tengamos muy en cuenta, que preparen nuestras mentes para lo que vamos a escuchar, que nos dispongan. Dice primero, y pues también nos revela un poco de nosotros mismos. Dice primero, ¿por qué crees que la educación es un tema tan debatido en la sociedad actual? ¿Mm? ¿Por qué crees eso? Como que nadie llega a nada. Segundo, ¿qué diferencias podrías identificar entre la educación en casa y la educación en una escuela tradicional? Tercero, ¿cómo crees que la Biblia podría influir en la manera en que educamos a los niños? ¿Cómo podría? Cuarto, ¿qué significa para ti el concepto de educación clásica? Importante definirlo. Quinto, ¿cómo describirías el papel de los padres en la educación de sus hijos? Sexto, ¿crees que toda la educación es religiosa en algún sentido? ¿Por qué? Ese fue sexto. Séptimo, ¿qué opinas sobre la idea de que la educación debe preparar completamente a los niños para la vida adulta? Octavo, ¿cómo puede influir la cultura en la educación que reciben los niños? Y noveno,
¿Qué diferencias crees que existe entre un enfoque educativo basado en principios bíblicos y uno basado en principios humanistas? De nuevo, estas preguntas nos preparan. Si es necesario pausar el video para que puedan pensar un poco en ellas, valdría mucho la pena. ¿Listo? No siendo más, vamos a dar inicio. Bueno, el capítulo realmente nos va a hacer pensar un poco acerca de, él va a utilizar Romanos 12. Y es un argumento claro de buscar pues, la voluntad del Señor y no depender de lo que el mundo podría decir. Lo hablo de esta manera porque hacia allá quiere dirigirnos un poco el libro. Te dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho en favor de ustedes. Todo lo que el Señor hizo en su obra, en su vida, muerte y resurrección, lo que ha hecho por nosotros, la paciencia del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, es largo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sí? Buscamos al Señor, ¿bien? Hacia el Señor. 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sí? No nos dejemos moldear, que en otra versión dice. Más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiar la manera de pensar. O, digamos algo más familiarizado, sino transfórmense mediante la renovación de su mente o de vuestro entendimiento. Depende de la versión que tengan. La idea es que sea el Señor quien transforme su mente para que estemos acordes a Él. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad o la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces ese es, de hecho, aquí tengo una cuestión del libro, una página del libro, entonces él va a iniciar con este pasaje en referencia, pero luego va a trabajar en un pasaje de Lucas 5 que es la historia muy conocida acerca de los odres, de la vestimenta que se le coloca un parche nuevo, una vestimenta vieja, pero que se le coloca un parche nuevo, entonces se revienta al estirarse, o los odres también cuando se estiran, pum, se revientan por el vino nuevo, siendo odres viejos. Vamos a leerlo. Luego Jesús les dijo la siguiente ilustración: nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinará y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Luego está esta otra, dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos o en odres viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Y una última dice, nadie que prueba el vino añejo parece querer vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Entonces, el autor va a utilizar esto para argumentar que la educación no debe, o sea, no podemos coger los sistemas que hemos desarrollado en este mundo a partir de un criterio humanista y meterles el evangelio. O sea, él dice, eso no se debe hacer porque se revienta, eso no va a funcionar. Ahora, él deja claro que, o sea, este pasaje no habla directamente de eso. Este pasaje habla del evangelio, de la nueva naturaleza, que en principio habla acerca de que sí, somos completamente transformados. Y esa vieja manera de ver las cosas en base a la ley no es compatible con llevar una vida en donde dependemos de la gracia para ser justificados, porque o eres, pues, si vas a buscar ser justificado por la ley no la vas a poder cumplir. Entonces el pasaje va hacia esa dirección. Él explica que si bien eso es lo que dice o hacia dónde apunta, podemos ver en las aplicaciones que se puede extender hacia, en este caso, la educación. Queremos educar correctamente a nuestros hijos para la gloria de Dios, pero ve un problema grave con pretender hacer las cosas como las hace el mundo,
el mundo en general, los sistemas en general, eh, queriéndoles así meter el evangelio encima. Entonces, él dice, bueno, no podemos, en general, dice, no podemos simplemente empachar el modelo escolar tradicional con la educación en el hogar. Ah, bueno, no solamente para la cuestión de educación en general, sino también hay un argumento muy claro en contra de hacer lo mismo que hacen los colegios en casa. O sea, no cuadra. ¿Sí? Por lógica no cuadra, pero también, finalmente, bastante del libro va a hablar de que no podemos meter el evangelio en un sistema donde primeramente no nació para el evangelio. En cambio, la educación clásica cristiana, el argumento que se va a dar es que ella sí está diseñada desde la escritura. Pero en este capítulo vamos a hacer una diferenciación entre educación clásica humanista y educación clásica cristiana. O sea, son dos cosas también muy diferentes. El énfasis va a ser que nuestro enfoque debe ser siempre Cristo. Pero por la gracia de Dios tenemos este sistema, este modelo que va alrededor del Evangelio. O sea, busca moldearse hacia el Evangelio. No es algo que nosotros metemos el Evangelio ahí y finalmente se va a reventar, como dice lo de los odres. Dice, la educación clásica tradicional y el cristianismo bíblico no encajan sin transformación. O sea, necesitamos que encaje finalmente. Entonces podemos ser temerosos o reacios al cambio. Entonces, la cuestión final donde dice nadie que pruebe vino añejo parece querer vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor y básicamente está hablando de quizás el enfoque va hacia los maestros de la ley religiosa, donde ellos estaban reacios a escuchar estas buenas nuevas porque estaban moldeados bajo la ley y ver algo diferente les iba a costar mucho trabajo. Entonces esta parábola va dirigida hacia allá, pero aquí finaliza diciendo lo mismo con respecto a la educación. Alguien que haya visto o se haya educado bajo el modelo del mundo o general de educación va a ser reacio a pensar de que esto de la educación clásica cristiana no estaremos eh, como ¿cómo decirlo? Como aislando a nuestros hijos a algo que de pronto no está. Por ejemplo, es un argumento claro contra la educación clásica que escucho, que no, me parece que es un hombre de paja, pero un argumento que escucho constantemente es que el problema con la educación en casa es que el niño no va a tener las herramientas suficientes para socializar. Entonces el niño necesita socializar. Y eh, eso es algo que puede hacer a un padre como que decir, uy, no, mejor esto no, porque estoy perjudicando a mi hijo. Y lo cierto es que es todo lo contrario. ¿Sí? Cuando uno revisa bien la historia, estos modelos de escuela son muy nuevos. Lo que tenemos hoy como colegios, más de 200 años máximo, digo yo. Pues, bueno, en la aproximación son 200, 300 años de escuelas como tal. Antes el niño se educaba en casa con sus padres y se desarrollaba a partir del día a día. Y lo que encontrábamos con educación es un modelo de pronto donde diferentes tutores llegaban donde el niño dependiendo de las necesidades que tenían, pero mucho más atrás y más atrás aún vemos lo que es el medioevo, el modelo del trivium, que es importante, que es el que se va a rescatar y tiene más tiempo de uso que la educación que tenemos hoy en día. Entonces, dice, la educación en casa necesita una estructura nueva, no solo una adaptación del sistema tradicional. Entonces, finalmente, no es lo que queremos. No queremos coger lo que está en el colegio y pasarlo acá a la casa. Eso no va a ser el efecto que buscamos. No estamos educando claramente y se va a rescatar lo que es la educación clásica como tal. Bien, pero hay un problema que es lo que van a mostrarnos los autores y es, por ser clásica no quiere decir que sea buena. Bien, si bien los griegos y los romanos desarrollaron un sistema muy bueno en educación,
es humanista, es enfocada en el hombre, en las experiencias del hombre y lo que el hombre entendió acerca del universo en ese entonces. Entonces ahí hay un punto de diferencia con lo que estamos planteando y es ah, el Señor es quien dice cómo son las cosas, no el hombre. El hombre es limitado, Dios no. Bien, entonces la educación clásica humanista se centra en la literatura griega y la romana. Homero, Platón, Cicerón, etc. Durante el Renacimiento, la filosofía humanista de Grecia y Roma resurgió, sin un fundamento cristiano. Bien, entonces encontramos de que estos escritos tienen valor, mucho valor, pero el Señor no está ahí. Y él de hecho va a dar un argumento, y es que la visión clara de la educación verdadera el Señor ya la había planteado desde siempre, desde que el Señor habla a los hebreos, a los judíos, por ejemplo, en Deuteronomio, da una muestra clara de que el Señor cómo pretendía que nosotros educáramos a nuestros hijos. Y los capítulos siguientes vamos a hablar mucho de eso, pero el argumento del autor que pues, se va a desarrollar en otros capítulos es, esto igual siempre fue nuestro. Ellos lo tomaron prestado y lo desarrollaron también, pero luego nosotros lo volvimos a tomar y se desarrolló aún más. Porque la cumbre de esto, el trivium como tal, fue en el medioevo. Entonces, la iglesia y la intención de desarrollar la mente humana a la gloria de Dios, de pronto podemos decir que impulsó como el perfeccionamiento de esta estrategia, pero vemos sus inicios desde Grecia. Entonces, el problema es que ellos tenían un enfoque no cristocéntrico. Un enfoque excesivo en la literatura clásica puede alejar del cristianismo en lugar de acercar a Cristo. Se aprende lenguaje, lógica y elocuencia como herramientas, pero no con los mismos fines que los griegos y los romanos. Entonces, estas herramientas que él dice el lenguaje, lógica y elocuencia es lo que es el trivium, que es gramática, lógica y retórica. Bien, pero esas son herramientas que nosotros utilizamos para aprender. Y pues son artes liberales para liberar al ser humano, pero pues, con las capacidades que tenga. Pero son herramientas, lo importante viene siendo quién maneja esas herramientas, qué propósito tienen esas herramientas. Entonces, bien, puedes tener muy buena elocuencia, pero la usas para el mal, la usas para objetivos egoístas quizás. Versus a alguien que ha entendido que a Dios sea toda la gloria, entonces toda esa elocuencia va a tratar de usarla para la gloria de Dios. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Dice, los cristianos usaban estas herramientas antes que los griegos y los romanos. Ellos solo las tomaron y la usaron para fines paganos. Tiene que ver un poco con lo que se va a ver más adelante en Deuteronomio. La verdadera educación clásica es aplicar un modelo clásico, el trivium, que fue lo que dije, de retórica, gramática y lógica. El objetivo es recuperar y redimir este modelo educativo para el servicio de Dios. Entonces, vuelve a decir recuperar, ¿bien? Es algo que se ve y es con la intención de que esto el Señor siempre lo ha planteado. Y durante estos primeros capítulos vamos a dar ida y vuelta, dejando ver de que el Señor de verdad nos enseña cómo es la verdadera educación. O sea, eso sí está en la Escritura. Podemos confiar en lo que Dios dice para la educación de nuestros hijos. Pero bueno, es lo que estamos iniciando. Entonces, plantea estas tres cuestiones. Dice, no hay un terreno neutral en la educación. O sea, hay que entender que, pues el Señor dice, quien no recoge conmigo riega, desparrama. Básicamente muestra de que todo lo que no apunte a Cristo necesariamente va a apuntar en contra de Cristo. Es lo que se muestra en la Escritura. Bien. Cualquier cosa que no confiese a Cristo lo niega en la práctica. Bien, los cristianos no deben aceptar ideas aparentemente neutrales sin examinarlas bajo la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí está el peligro del engaño. ¿Sí?
bajo esa cuestión de que, ay, esto no es ni bueno ni malo, es neutral, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente es que no lo sea, porque un celular es un celular por sí mismo, ¿bien? Depende mucho de la mano que lo utilice, pero ese argumento sirve también para enmascarar cuestiones muy nocivas eh, con respecto pues a lo que el Señor plantea. De esa manera hemos tenido dificultades con la ideología de género, por ejemplo, para colegios, donde en parlamentos, en los congresos, se ha abogado y se seguirá abogando por mucho tiempo, en lo que veamos las cosas, eh, por incluir material de la educación sexual a los niños en el colegio, sobre todo influyendo esto de cuestión de género, donde eh, pues hable de que esto es una decisión, cosa que nosotros estamos completamente en contra, pero se va a hablar de que la persona de pronto no nace, no se hace homosexual, sino que realmente es algo que sale intrínseco de la persona es así, no puede cambiar y lo tratan de poner como una neutralidad, es así, no podemos hacer nada, entonces estaríamos excluyéndolo, etcétera, etcétera. Finalmente, eso sirve como argumento para que entre este tipo de legislaciones y eso es solo un ejemplo de tratar de volver neutral algo que en la escritura está muy claro de que es pecado. Bien, entonces, bajo esa posición de neutralidad se esconden muchas cosas que el Señor no le agrada y debemos ser cuidadosos y a la luz de la escritura verificar si es verdad o no, si el Señor le agrada o no le agrada. Bien, entonces así, cuando estamos desenmarañando todo esto que es la educación clásica, libros antiguos, donde la sabiduría pues que Dios ha permitido que el hombre ha adquirido, algunas muy buenas, podamos utilizarlas con la tranquilidad de que no se va a desviar hacia donde no es, porque no fue creado con la intención de glorificar al Dios. Puede tener algo muy valioso, pero no necesariamente apunta a Cristo. ¿Y cómo entonces hacemos que funcione? Es la pregunta. Finalmente, esto está escrito en el libro, dice, toda cosa que falle en confesar que Jesucristo es el Señor necesariamente lo niega. Aunque no lo diga y especialmente si no lo dice, porque puede estar escondido. Dos, la educación debe ser redimida y restaurada. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Odisea. De hecho, tenemos una versión de la Odisea para niños. Eh, entonces, cogemos esa historia y ¿qué hacemos con ella? ¿No se la decimos a nuestros niños? El argumento no es mantener ignorantes al mundo a los niños, el argumento es darle las herramientas verdaderas, así ellos también pueden identificar qué es bueno y qué no. Entonces, tengo la Odisea y la Odisea tiene sabiduría de siglos, ¿bien? Y hay cosas muy buenas, pero por sí sola me puede desviar, me puede hacer no sé, desear servir a otros dioses, quizás, porque un tema constante en la Odisea es la soberanía de estos dioses sobre la vida de los mortales. Entonces, ay, no, entonces para que me vaya bien tengo que hacer sacrificios a Zeus, qué sé yo. Eh, puede tergiversar mi mente o puede empezar a creer en cuestiones naturales como divinidades naturales o cosas así, y puede distorsionar la mente. El correcto entendimiento me puede hacer ver más bien cosas como que, bueno, los seres humanos, algo que habla también en la Odisea es que deben ser humildes ante cuestiones externas que no están bajo su control. Y algo claro que nosotros vemos en la escritura es que debemos ser humildes a Dios. Entonces, ese principio de humildad puede ser valioso, escucharlo y revisarlo. Entonces, ¿cómo yo lo traigo de la Odisea? Como una historia que me puede dar esas habilidades y ese entendimiento. Ese es el punto. Los cristianos son los legítimos herederos de todo lo creado y deben reclamarlo para Dios. Esa sabiduría es valiosa y lo que me gustaría a mí es que pueda yo ponerla al servicio de mi Señor
y para su gloria. Todo debe ser probado a través de las escrituras antes de ser aceptado. Entonces hice esa comparación, por ejemplo, entre pues, la soberanía que muestra que tienen esos dioses y nuestro entendimiento de que Dios es soberano sobre todo. Y la humildad que debe tener el hombre sobre ello frente a nuestra dependencia y humildad hacia el Señor. Entonces, ahí hay un puente y la escritura muestra que debo ser humilde. Entonces, ¿cómo yo lo ligo? Es la cuestión, o lo utilizo. No ligar, es que la palabra ligar es como echarle agua aquí. Bueno, ¿cómo yo lo enlazo? Podría decir otra palabra. No todo lo antiguo es valioso ni debe ser adoptado sin crítica. ¿Sí? Un ojo crítico, debemos revisar. Solo debe incluir lo que tiene valor perdurable, cosas trascendentales, y es conforme al estándar bíblico. Bien, si la Biblia muestra algo diferente, debemos entender de que esto no va a ayudar. Igual hay que revisar y hay que mostrar por qué no ayuda, pero y eso es una actividad buena en sí misma, pero se entiende el punto. No debemos hacerlo sin crítica, no debe hacerlo sin revisar que esto realmente apunte hacia Cristo. ¿Sí? No se trata de bautizar culturas pasadas, sino de rescatar lo útil y someterlo. ¿Sí? Que es como la parte más importante, someterlo a Cristo. ¿Sí? Ellos escriben, decidimos limitar el significado de clásico para incluir solo aquello que es de buena forma y de valor perdurable, y eso es lo que se refiere como clásico, ¿bien? Tiene buena forma acorde a las escrituras y es de valor perdurable, acorde a las escrituras, ¿bien? Lo encontramos, pero, bueno, ¿y qué es? Conforme al estándar bíblico y dentro del punto de vista bíblico, y eso es lo que lo hace cristiano. Entonces, educación clásica, básicamente tenemos esto que a través del tiempo demostró ser valioso, útil, bueno, acorde a la escritura, y como está acorde a la escritura y con esta ahora nueva dirección de apuntar a Cristo, vemos que es cristiano. Entonces, por eso llamamos educación clásica cristiana. O sea, tiene que ser cristiana, porque si es solo clásica, no es el punto. Bien, la opinión de las escrituras sobre la educación clásica griega. Esta parte es para dejar más claro el punto de que, sobre todo en ese entonces, vemos a Pablo argumentando en contra de los atenienses. Bien, o argumentando a iglesias diciéndoles que no se moldeen a este siglo. Entonces, realmente, o cuando dice que los sabios de este mundo se han hecho ignorantes delante de Dios. Entonces, eh, que sea clásico, que sea de esa época, no quiere decir que sea bueno. O sea, no podemos darle valor solo por eso. Bien, necesitamos que la escritura hable. Entonces, la educación clásica es ignorancia ante Dios. O sea, en ese periodo de tiempo, por muy avanzados o filósofos que la filosofía, vemos que en ese tiempo empezó como su auge, etcétera, etcétera, por muy que sean, para Dios eso es ignorancia, ¿bien? La sabiduría de los hombres es ignorancia para Dios. Bien, Pablo descarta la educación y la cultura de Atenas como ignorancia y ese finalmente en Hechos, la parte donde habla acerca del Dios no conocido es como una esperanza de que ellos puedan conocer a ese Dios que no conocen, porque le sacaban Dios a todo y por si acaso está el Dios no conocido. Y en ese discurso, pues Pablo busca que ellos vayan hacia el verdadero Dios, porque había mucha sabiduría, había mucho conocimiento, pero es necedad. La sabiduría del mundo es una trampa. La educación griega no llevó al conocimiento de Dios. A mí me gusta ver la Odisea y ver cómo ellos como que pegan en el palo. A mí me gusta pensarlo así, pegan en el palo. O sea, tienen estas ideas claras de que los dioses, digamos que llevan los hilos de la historia y el hombre debe ser humilde. Ajá, y es un buen principio, ¿verdad? Pero no apunta al Señor, apuntes a otros dioses, como que ven estas otras imágenes y bueno,
debe haber algo, pero no llegan a ver qué, ¿sí? Y esto es una doctrina clara en la escritura de que es el Señor quien se acercó. Es necesario que Dios nos revele quién es Él para nosotros conocerlo. El ser humano por sus fuerzas no puede conocer a Dios. La educación griega no llevó al conocimiento de Dios, sino a la ignorancia. Educación sin Dios igual educación atea. ¿Bien? No puede el hombre ver a Dios por sí mismo, que inevitable producirá frutos ateos. ¿Sí? Es lo que va a ocurrir. El propósito de la educación no es el individuo ni la sociedad, sino Dios. Y esto lo he puesto en práctica en diferentes entornos, donde hago la pregunta. Bien, ¿quién es el centro de la educación? Preguntamos. Hoy en día la respuesta más rápida que vas a encontrar, por lo general, va a ser el estudiante. ¿Por qué? Porque hay una lucha contra una especie de, para mí es un hombre de paja finalmente, pero con lo que llamamos educación tradicional. Pero no voy a dar comentarios de eso en este momento, pero bueno, es la educación tradicional. Y en la educación tradicional se cree que su enfoque era el maestro, entonces el maestro grande, el maestro, entonces tenemos las historias de antiguas, donde antiguas me refiero, pues no hace mucho realmente, donde le llamamos la manzanita del profesor y lo que el profesor diga. Y hay cosas que se perdieron de ahí muy valiosas. Ah, Como los padres de pronto estaban interesados en conocer al profesor y el profesor lo que decía el profesor se respeta, etcétera, etcétera. Tenía un poco más de valor de hoy en día. El punto es que como está ese coco de que antes se pensaba que el profesor era el centro, pero no, ahora el niño es el centro y, y eso es lo que pueden decir hoy en día fácilmente. La respuesta va a ser rápida. ¿Quién es el centro de la educación? El niño. El niño es el centro de la educación. Am, Cuando dicen eso, yo digo, no, el niño no es el centro de la educación. Entonces, obviamente van contra la posición, o sea, están en un extremo y se van para el otro. Y es, el profesor es el centro de la educación. ¿Cómo así? Y les causa un choque. Entonces, la respuesta otra vez es, no, el profesor no es el centro de la educación. Y esto lo hablo en colegios donde el contexto es cristiano, dicen ser colegios cristianos. Y está esa duda. No, el centro de la educación es Dios. Educamos para Dios. Y ahí no hay argumento. Hay como que, pero tampoco sabemos cómo se ve. Y este es el propósito del libro. Bien, pero tenemos que tener esto claro. Muchas veces no apuntamos a Dios. Y si no apuntamos a Dios, entonces es una educación atea por definición. ¿Sí? A veces podríamos, al leer esto, sentimos que el autor quizá puede ser, ¡pum!, muy tajante, pero por definición, por lógica, entonces, esto, aquello, igual aquello, bueno, eh, educación sin Dios, o que no apunta a Dios, es educación atea, punto. Bien, hacia allá va el autor. Tercero, Dios condena la sabiduría sin él. Romanos 1, del 18 al 28, y es donde muestra que Dios se hizo evidente, pero ellos decidieron no adorar a Dios ni darle gracias, sino que empezaron a inventar. Bien, entonces la sabiduría sin Dios es arrogante y lleva a la idolatría. Los sabios del mundo son necios antes de él porque rechazan su verdad y la cambian por mentiras. Bien, como rechazaron a Dios, él los entregó a una mente depravada y sin valor. Entonces Dios los entregó a los deseos de su corazón. Es lo que dice Romanos. Y es como que, bueno, Dios los abandonó, es la forma en que dice, y es fuerte, muy fuerte. Cuarto, la educación pagana es vanidad y oscuridad. La mente del gentil es vanidosa, entenebrecida e ignorante. Y hay una descripción de Pablo en Efesios donde va al corazón no redimido. Entonces, la educación que no viene de Cristo va a apuntar finalmente hacia allá. O sea, es lo que se está creando, lo que se está estructurando, pero la educación que viene de Cristo va a apuntar a Cristo, ¿sí? Y es Cristo quien renueva la mente en justicia y santidad. Dependemos del Señor para ello, para que haya una verdadera educación. La educación moderna repite los errores del pasado. Al excluir a Dios de las aulas, la educación moderna rivaliza con la ignorancia de la educación griega. O sea, es lo mismo. Lo que estamos viendo hoy en día no es diferente. Ay, es que hoy saben más. Estábamos en otro libro leyendo eso y podemos decir, no parece.
Pero el punto aquí es que son lo mismo esa educación, por muy especializada que sea, sigue siendo ignorancia si no se apunta correctamente hacia dónde debe ir. Está el viejo dicho de que el avión está viajando, entonces viaja de Nueva York a París, pero desde el inicio del viaje sí, se desvía 3 grados nada más. Bueno, esos 3 grados representan miles de kilómetros, cientos de kilómetros en distancias de Nueva York a París. Entonces, ese es el argumento. Si no apuntamos correctamente, no vamos a ir a la dirección correcta, no vamos a llegar donde se supone que debemos llegar. Bien. Y en Proverbios, magnífico, donde dice, la verdadera educación comienza con el temor del Señor. Allí nos da la claridad, la sabiduría viene del temor del Señor. Y eso es una muestra clara donde la escritura dice hacia dónde debe ir la educación, hacia dónde debemos apuntar para adquirir más sabiduría. Bien, luego el autor, entendiendo esto, va a mostrarnos un poco cómo va este proceso de transformación y lo asemeja al proceso de transformación del creyente. Entonces, una vez el Señor salva, está salvo y el Señor va a ir, bueno, el Señor sostiene esa salvación y dependemos completamente de Cristo. En ese proceso que el creyente va por este mundo, es un peregrino, va caminando por este mundo, el Señor va moldeándonos y esa transformación, lo que vemos, podemos decir que viene de adentro hacia afuera. El Señor nos cambia de adentro nuestros deseos, nuestras pasiones, hacia dónde apuntamos. Antes apuntábamos hacia los deseos de este mundo, ahora apuntamos hacia Cristo. Nuestro deseo es agradar a Cristo. Y eso empieza desde adentro y esos principios o eso fundamental va moldeando paulatinamente nuestras acciones. O sea, yo tengo estas convicciones y ahora empiezo a hacer cosas conforme a estas convicciones, es lo que se ve. Entonces así la idea es, si yo cambio los principios, que es la primera parte, las formas también van a cambiar. O sea, no debo pretender cambiar las formas, que es el error de meter lo nuevo en lo viejo, ¿sí? Meter el evangelio en el sistema educativo pensando de que vamos a hacer pues el cambio correcto, no, termina reventando todo. ¿Por qué? Porque el principio es el que gobierna. Entonces el principio va a ir creciendo, va a ir ajustando las cosas y las acciones se van a ir reflejando acorde a ese principio. Bien, entonces yo conforme a ese principio voy a direccionar correctamente a mi hijo y voy a escoger las actividades correctas y voy a escoger los tiempos correctos y voy a valorar y tener las prioridades correctas. Bien, entonces vamos a leer un poco. Dice, el mundo está desordenado, con valores erróneos y propósitos equivocados. Romanos 12:2 enseña que debemos resistir a esa conformidad con este mundo y ser transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, vienen esos principios desde pequeño o desde lo profundo y va a ir haciendo la transformación. La regeneración es la primera transformación, renovando al hombre según la imagen de Dios. Entonces, solo cristianos van a poder hacer esto. Solo creyentes van a poder educar de forma cristiana. Nada que hacer, es así. ¿Por qué? Porque han sido transformados y desde esa transformación, de esa nueva voluntad, de ese nuevo propósito o búsqueda o hacia donde apuntamos o enfoque, es que las demás cosas van a ir renovándose. Bueno, Efesios y Colosenses de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza dice que el hombre debe ser renovado en justicia y verdad, ¿sí? O vestirnos del nuevo hombre quizás. El hombre caído ha perdido su dirección hacia Dios y su naturaleza pecaminosa distorsiona la verdad y la justicia. O sea, no puede.
no tiene la capacidad de apuntar a Dios. El mayor peligro no es el mal evidente, sino las imitaciones de la verdad que parecen Satanás, pero están santas, perdón, pero están desviadas. Entonces, como no puede apuntar, tenemos esa desviación pequeña de 3 grados. O sea, se hace pasar, bien, por una educación que busca el Señor. Pero si esa persona no es realmente creyente, no va a poder educar hacia el Señor. Y muchos especialistas en educación pues no son creyentes. Entonces, vemos cosas que se ven buenas, pero si no apunta correctamente al Señor, no. Y esta es una de las razones principales por la cual la educación debería ser en casa. Bien, debería, no quiere decir, a ver, no está mal que el niño vaya al colegio, no es pecado. Am, pero si vamos a buscar cuál sería el mejor escenario, o sea, qué sería lo mejor en términos generales, acorde a esto, es la educación en casa. Bien. Entonces el padre, si es creyente, va a ajustar todo con el propósito correcto. Entonces ese es el punto. Am, la transformación se expande gradualmente. Entonces el papá revisa temas y dice, oye, esto está muy interesante. Aquí hay ciertas verdades que están marcadas claras por la escritura. Lo puedo yo utilizar. Bien. Y poco a poco voy a tener mejor material. Pasos para la transformación. El autor nos da una forma de cómo podemos coger esos elementos generales y ver si podemos utilizarlo para la educación en casa o la educación cristiana. ¿Sí? Ya seamos docentes quienes estamos viendo eso para ver cómo puedo yo educar a mis hijos, a mis estudiantes, perdón, acorde a lo que el Señor dice, si el colegio en el que está se los permite, y si no, bueno, siendo astutos como la serpiente, pero mansos como paloma, y transformarlo de tal manera de que bendiga a mis estudiantes. ¿Y cómo puedo hacer yo como padre? Ya que tengo toda la disposición, la posibilidad, la autoridad para hacerlo, de hacer lo mismo, de llevarle cosas que finalmente busquen apuntar hacia Cristo. Entonces, las escrituras describen la transformación del hombre de la oscuridad a la luz. Y podemos utilizar ese modelo como un modelo de transformación de las otras cosas desde el servicio de la oscuridad al servicio de la luz. Entonces, primero, saque el objeto de su ambiente oscuro y expóngalo a la luz de la verdad de Dios. O sea, ¿cómo así? Bueno, acorde a las escrituras, este tema, estamos mirando al principio de la Odisea, bueno, este tema de la Odisea, ah, la Biblia, ¿qué dice acerca de ello? Y hay cuestiones en la Odisea como la verdadera hombría, la fidelidad, eh, cosas como, qué sé yo, bueno, eh, la soberanía de los dioses, la humildad del ser humano, ah, porque sí, pues, o sea, hay muchos momentos de orgullo ahí, sobre todo el asunto con el cíclope, donde Odiseo eh, lo engaña primero y después como cuando ya todo está bien le dice, y diles que Odiseo fue el que si le dices a Poseidón, no, él finalmente le cuenta a Poseidón, el padre del cíclope, Polifemo, pero el punto es que Odiseo dice, diles que fui yo y tal. Bueno, el punto es, hay valores muy buenos. Entonces, esos valores yo los estoy viendo, entonces yo voy a la escritura. Entonces, la escritura, ¿qué dice al respecto? Y la escritura me muestra, sí, el ser humano debe ser humilde. Dios resiste al orgulloso, pero se acerca al humilde. Entonces, ok, aquí hay una relación, hay un valor importante. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Y esa es la relación. Pero hay otras historias. Ah, de pronto, sobre todo muy modernas, o bueno, no, algunas no tan modernas, que definitivamente apuntan a valores que no son, entonces el valor es la rebelión es lo importante, eh, por ejemplo, y entonces de ahí yo lo pongo a la luz de la escritura y vemos que no, que momentos donde vemos, por ejemplo, a David, eh, ir en contra de Saúl, Saúl siendo la autoridad, son momentos muy específicos y con propósitos muy específicos.
pero vemos que en general al Señor no le agrada la rebelión. Bien, o sea, es revisar los temas y sacarlos a la luz de la escritura, que la escritura diga que si esto agrada o no agrada a Dios, es una forma de decirlo. Ahora, separa lo precioso de lo vil y aliente nueva vida en él, el Espíritu de Cristo. Entonces, tenemos otra vez la Odisea. Entonces, ¿qué es lo vil? La idea de los muchos dioses y que Zeus es el que gobierna. Entonces, lo vil es eso. Zeus no es el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo lo quito? Bueno, en el momento en que yo lo explique, puedo dar el argumento. Esto era la noción de ellos, es la forma de verlos, no tenía la revelación de Cristo, etcétera, etcétera. Pero ahora entendemos que Dios, o sea, es una forma de separar. Bien, darle luz y ver que esto no es bueno, echarlo a un lado. No es eso hacia lo que queremos ver, no es eso hacia lo que queremos apuntar, etcétera. Entonces lo separamos. Tercero, póngalo y déjelo en libertad poniéndolo al servicio legítimo dentro del orden correcto de las cosas bajo Dios. Entonces es una historia buena, esas historias nos ayudan, por ejemplo, la Odisea a ver eh, todo el deseo de Odiseo de regresar a casa, esa fidelidad lo mantuvo, entonces podemos recordar cosas en la vida diaria, en qué momentos podemos ser persistentes, o sea, genera cuestionamientos en nuestra mente, nos pone en situaciones, es una buena herramienta de aprendizaje, puesta correctamente al servicio de Dios, puede causar muy buenos efectos en el aprendizaje de nuestros hijos. Y nos puede inspirar y nos puede ayudar a crear nuestras propias historias o puede animarnos en momentos de dificultad, eh, ayudarnos a evitar la necedad, etcétera, etcétera. Entonces, se pone bajo el orden de Dios y hace el efecto que debe tener. Entonces, esos tres pasos son hechos principios son de hecho principios para rescatar cualquier cosa para Cristo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, antes de ello, son 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos que ellos establecen aquí. Y para la educación, pues, respecto a eso. Entonces, frente a todo lo que hemos visto, vemos 4 puntos que siempre deben marcar por ser nosotros creyentes. Bien, por ser nosotros quienes vamos a utilizar esta sabiduría de milenios, tanto dentro de la iglesia como fuera, pero transformada a lo que debe ser, que eso dependa de Cristo, no que la Biblia, o sea, es que se ve cómo se utiliza la escritura en algunos colegios y es metamos la asignatura de religión y se acabó. Y ya no hablamos más de ello y ese no es el punto. El punto es que la Biblia gobierna y va a hablar la Biblia a todos los temas. Entonces, frente a eso, entendemos que, primero, toda educación verdadera comienza con la revelación de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Bien, la escritura es suficiente para educarnos en todo lo que es necesario para la vida. Entonces lo dice Pedro, que la palabra de Dios, o sea, tenemos todo lo suficiente para llevar una vida de piedad. Aquí estoy parafraseando, pero es el punto. La palabra de Dios da orden correcto del mundo, da el orden correcto del mundo, define las relaciones, proporciona los valores y guía a la sabiduría. Entonces, Timoteo, pues toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para darnos a conocer la verdad, para exhortarnos, para hacernos ver qué es lo que Dios quiere. Si quieren, revisémoslas, porque yo parafraseo mucho a veces. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. 15, 16. Bueno, desde la niñez, eso lo hablaremos en otro momento, pero 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es fundamental este pasaje. Entonces sabemos que el orden correcto viene de la escritura y podemos confiar de que Dios nos la dio. John Wickfield, si está bien dicho, bueno, espero que sí. Wickfield
Wakefield. Bueno, John Wakefield escribió: no hay sutileza, no hay una sutileza en gramática, ni en lógica, ni en otra ciencia. Está hablando un poquito acerca del trivium en ese entonces, de pronto está un poquito más relacionado con el tema, que pueda ser nombrada que no se encuentra en un grado mayor de excelencia en la escritura. Es decir, las verdaderas herramientas del aprendizaje las vemos en las escrituras, están reflejadas correctamente y con mayor excelencia, es el argumento que tiene. La escritura debe estar fundamentada en la educación debe estar fundamentada en la palabra de Dios y someterse a su autoridad en todas las áreas. Entonces es el orden no es agreguemos la Biblia y ahí ya estamos cumpliendo, no. Toda matemáticas, todo español, todo ciencias, toda lógica, toda filosofía, toda física debe estar sometida a la palabra de Dios. Y la pregunta esencial que finalmente vamos a llegar es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Calma, vamos a ir capítulo a capítulo y ahí se va a ir evidenciando. Porque estamos tan acostumbrados de hacer lo contrario que cuando vemos el orden correcto decimos, sí, así es, pero bueno, en la práctica el día a día nos va a ir enseñando. Entonces vamos un paso a la vez, simplemente entendamos de que es la escritura la que gobierna la educación. El método bíblico extrae respuestas de Dios, el método humanista se basa en la razón humana y la observación sin referencia a Dios. Entonces no podemos educar en ese estilo, no podemos utilizar las metodologías que se utiliza en la educación común y corriente, tradicional, humanista, póngale Montessori. Hay cosas muy valiosas. La idea de que buscar que el niño sea autónomo. Pero eso no es nuevo de Montessori. Vemos desde siempre que la idea es que el niño se haga un adulto. El niño es un niño hasta que es adulto. Y si las cosas salen bien, va a ser adulto. El niño no se va a quedar niño. Entonces hay que educarlo para la vida adulta. Y la vida adulta se refiere cuando el niño genera esa independencia y puede hacer las cosas y valerse por sí mismo. Entonces, buscar ejercicios donde el niño pueda valerse por sí mismo. Entonces, no es nuevo de Montessori, eso es de siempre. El Señor ya lo había establecido. Segundo principio, este es el primero, toda la educación verdadera comienza con la revelación de Dios. Segundo principio que vemos aquí, que el autor nos propone, y es la familia tiene jurisdicción exclusiva sobre la educación de los niños. Entonces, y esto es un punto que vamos a trabajar en los siguientes capítulos, donde es muy fuerte cómo el autor lo plantea y confronta mucho, pero nos motiva mucho a entender de que el Señor lo estableció así. Entonces, Dios ha dado a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos. O sea, Dios lo estableció así. Eso es la responsabilidad de los papás. Bien. La educación debe ocurrir en el contexto del hogar, con los padres como responsables principales. Bien. Entonces, no está diciendo que es pecado que el niño vaya al colegio. Bien. Pero si aún así va al colegio, el grueso de la educación aún así debe ocurrir en casa. ¿Cuál es el argumento? De que es mejor la educación en casa y es más acorde. Pero aún así, si el niño va al colegio, la responsabilidad debe estar en casa. No se puede desligar porque esa es la tentación de decir, mi hijo va al colegio, allá lo educan. Vamos el domingo a la iglesia, en la escuela dominical lo educan. Y no está bien, no es lo correcto, no es lo que el Señor quiere de nosotros. En la antigüedad, los sacerdotes y las sinagogas enseñaban a los hombres para que estos a su vez educaran a sus familias. Entonces, ese era el orden. Bien, vamos a la iglesia, aprendemos esto del Señor, pero también yo debo enseñarle esto a mis hijos a diario. Lo que yo aprendo en la iglesia el domingo debe hacerse vida en la semana, pero también debo modelar y enseñarle eso a mis hijos. Aprendimos esto en la iglesia, recuerda esto que dijimos en la iglesia, que nos dijo el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, aprendemos del Señor, pero
pero somos en este momento responsables y quienes debemos educar a nuestros hijos, enseñarles eso a nuestros hijos. Bien, entonces la familia tiene la jurisdicción exclusiva. La palabra aquí enfática que vamos a ver a través de este libro es exclusiva, o sea, solo es de los papás, solo es de los papás, no es del Estado, va a ser un argumento muy claro, no es del colegio, ni siquiera es del pastor, de la familia. ¿Listo? La educación debe preparar completamente a los niños para la vida adulta. Entonces, educamos con un propósito claro y es que el Señor creó estos niños. Nosotros llegamos a este mundo como niños, pero no nos quedamos como niños. La enseñanza debe formar carácter y equipar a los niños para su propósito en la vida. Bien, el famoso de enseña al niño en su camino, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y hablamos de eso en otro video donde el énfasis que buscábamos es esto que enseñamos profundo, principios, realmente van a perdurar en el corazón de nuestros hijos. Y eso es lo que va a ayudar. O sea, yo sí tengo el principio de que no. Bueno, es que el más rápido que llega a mi mente es el de llegar tarde. Entonces yo tengo el principio bien marcado de que está mal llegar tarde, es bueno ser puntual. Y ese principio lo tengo bien marcado. Entonces, ¿voy a llegar tarde a alguna parte? Quizás, pero no creo que sea el común denominador. ¿Por qué? Porque mis esfuerzos, mis acciones van a ir siendo consecuentes acorde a estos principios profundos que yo tengo. Entonces, si el niño es instruido en esos principios fundamentales de darle la gloria a Dios, todo en su alrededor, en sus acciones, va a buscar eso. Si el Señor lo permite, lo salva. Pero el punto es, se va a moldear su vida acorde a esos principios. Entonces, cuando sea grande, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque esos principios están bien cimentados. La educación no debe limitarse a lo académico, sino abordar todos los aspectos de la vida, desde la fe hasta el trabajo y la familia. Y es un error porque en los colegios generalmente vemos el trabajo extensivo en las asignaturas, en los temas. Entonces aprendes matemáticas, aprendes cosas. Bien, lo que falta mucho es eso del carácter. Y hay colegios que dicen hacerlo, pero al estar fuera del orden, la pregunta es qué tanto lo hacen, porque parece ser, finalmente lo que resulta es que son muy a la suerte. Los dejan a la suerte, a pesar de que tengan valores y tengan clase ética y repitan cosas y está bien, pero finalmente se le deja a la suerte. ¿Por qué? Porque el impacto verdadero que el Señor establece es con su familia. Y tenemos estas yuxtaposiciones entre una familia que tiene valores terribles y el colegio que está queriendo inculcar los valores del Señor y entonces va a haber un conflicto claramente. O viceversa, los padres que son piadosos y que buscan instruir a su hijo en los caminos del Señor, pero va a un colegio donde todo alrededor apunta hacia el mundo y a sus placeres, etcétera, etcétera, y entonces va a haber una dificultad allí. Finalmente queda a la deriva y lo que el Señor permita, ¿bien? Y sí, la salvación del Señor, pero también el Señor instruye. Por ejemplo, vemos el caso de Timoteo, justamente antes, donde dice, debes confiar en estas cosas porque puedes confiar en quienes te las enseñaron y que fuiste instruido en las Escrituras para que un día tuvieras la sabiduría para aceptar. Y no es que por tener sabiduría él acepta la salvación, sino que hay algo que ocurre y hay como si estuviéramos entrenando a nuestros hijos a afinar sus oídos para cuando la voz de Dios llegue a sus oídos y lo puedan reconocer, puesto que eh, quienes reconocen su voz son sus ovejas. Entonces, es como eso. No puedo decir que si yo educo a mi hijo va a ser salvo, eso no lo puedo decir. Sin embargo, si educo a mi hijo, ah, hay una esperanza de que su oído puede estar más afinado en el momento en que Dios lo salve. Es algo así. Ah, pero el punto aquí finalmente es, eh, la educación no es solamente temas. Si me quedo solamente en temas, solamente estoy trabajando un 10% de lo que es la educación. Lástima. Y
y los colegios les es más fácil apuntar hacia los temas. Lo he trabajado y luchar contra eso no ha sido fácil porque es el común denominador, pero hacia allá apuntan, ¿bien? Y es una realidad. La meta es establecer una cultura fundamentada en la palabra de Dios, no en modelos educativos griegos o romanos, o actuales, o modernos, o esta es la nueva forma de educar y tal. No, vamos a establecer acerca de lo que dice la escritura. Y este último dice, el fin último de la educación es la santidad, ¿sí? Hacia allá yo quiero apuntar, la separación del ser humano al servicio de Dios. La educación debe separar a los creyentes para el servicio de Dios, ¿sí? Hacia allá debemos apuntar. Debe enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, qué le agrada a Dios y qué no. Los creyentes deben mantenerse separados de las influencias del mundo. Y recomiendo mucho, por cuestiones de tiempo, eh, no puedo coger todos estos pasajes, pero recomiendo mucho que puedan revisarlos ah, y leerlos y ver en contexto quizás qué dice el pasaje, pero podemos sacar esta aplicación de esos pasajes. Am, la luz del mundo es oscuridad sin Dios, ¿sí? Por lo que todo conocimiento debe ser transformado y redimido antes de ser usado en la educación cristiana. Y el punto es, o sea, pues el objetivo, ¿sí? Mi objetivo es que mi hijo eh, conozca al Señor. Así que toda la educación, todo lo que haga, debe ir en base a ese propósito. Bien, ¿por qué escoger la educación clásica cristiana? Entonces, hay muchas razones. Finalmente, nosotros entendemos que lo que Dios dice es verdad. ¿Sí? Hay un salmo que dice que eh, en el día del juicio se demostrará que tú lo que dijiste, que tenías razón. O sea, lo que dice es, finalmente veremos que Dios es verdad. Dios dice la verdad y lo que Dios dice es la verdad. Punto. Y como es verdad, trae los mejores resultados. Pero muchos lo que terminan haciendo es escogiendo este tipo de educación por los resultados, para que mi hijo sea bien educado. Bien, pero el argumento lo acabamos de aclarar ahorita. Mi objetivo no debe ser este. Mi objetivo debe ser mi objetivo debe ser que mi educación apunte al Señor. Les pido un segundo, comenzar. Listo. Un segundo, regresamos. Listo. Entonces, ¿por qué escoger la educación clásica cristiana? Entonces, muchos padres eligen la educación clásica por sus altos estándares académicos en lengua, lógica y comunicación. Hay altos estándares en esta. Desde muchos puntos de vista se ve como rigurosa y se ve que tiene buenos resultados. Algunos pueden hacerlo por esnovismo académico, o sea, pero la mayoría busca que sus hijos sean excelentes para la gloria de Dios y Dios quiera que siempre sea así, que el objetivo sea para la gloria de Dios. Dos, el trivium clásico, la gramática, la lógica y la retórica es un método altamente efectivo para preparar a los estudiantes para servir a Dios en el mundo. Forma aprendices autodidactas que pueden dominar cualquier área del conocimiento. ¿Por qué? Y hay otros videos de otros libros que están explicando un poquito acerca de esto y es porque hay un énfasis no en aprender cosas, sino aprender a aprender. Es el objetivo. Ofrecer la base más sólida para alcanzar cualquier meta educativa o profesional le da mejores herramientas a nuestros hijos. La educación clásica es el modelo bíblico escrito para la realidad. Funciona porque se alinea con la naturaleza creada con Dios. El modelo clásico cristiano de educación se elige porque es eficaz académicamente, bíblicamente fundamentado y permite una formación integral y personalizada para la gloria de Dios. Y ojo con la palabra integral que es muy utilizada en los colegios. Ok, advertencia. Y esto para terminar. Que es un poco con lo que esa parte final deja la claridad de que no estamos haciendo lo que hacen los colegios en casa. No es el objetivo. No escolarizar en casa en un salón de clases.
como en un salón de clases, perdón. Entonces, no es que yo ahora voy a colocar pupitres en mi sala y ahí mis hijos van, y yo tengo un tablero, entonces yo soy el profesor y voy, no es de esa forma, no se debe ver de esa forma, debe ser más integral. Y de hecho el libro me gusta como coloco una imagen al final, esto ya es al final del capítulo, aquí. Entonces no es esto, no es esto, ¿sí? Este es una forma errada de lo que es la educación en casa y es lo que generalmente pensamos cuando pensamos en educación en casa. Más bien se parece más a esto, ¿sí? Entonces, hay la palabra escolé, es una palabra griega para escuela, pero no se refiere a el lugar de la escuela, sino se refiere como una especie de espacio disponible para la exploración y el descubrimiento, algo así, o para que la mente repose en lo que es más importante. Es algo así, hacia donde punta la palabra escolé. Y eso es lo que debe ser una escuela realmente, un espacio donde se le dé vía abierta a que el niño realmente explore en las cosas importantes, en lo valioso, en lo bueno, lo verdadero y lo bello. Bien, entonces me gusta mucho la ilustración. Bien, imitar el modelo escolar tradicional en casa lleva al agotamiento y el abandono de la educación en casa. Y pasa mucho, y es el ánimo que muchas veces debemos recordarnos. Estás haciendo lo que agrada al Señor. De pronto debes recordar que los métodos no son, quizás no son los correctos, pero estás haciendo lo que agrada al Señor. Entonces no te desanimes. Muchas de las estructuras y métodos escolares son innecesarios en el hogar, no aplican. Y eso hablaremos con el tiempo, no hay problema. La escolarización en casa permite personalizar el aprendizaje enfocándose en lo más importante con excelencia. Bien, hay temas que no son necesarios darlos, que el niño va a poder aprenderlos de otra manera en otro tiempo. ¿Mm? Y a su ritmo, es que es extraño, pero es lo que hacemos y no debe ser así. Ahí finalmente él va a dar una claridad acerca del libro y este libro es muy bueno. Se llama Cómo enseñar el trivium, lo vimos al principio. El libro busca transmitir la experiencia y los errores de años de educación en casa. ¿Bien? Se basa en principios bíblicos del capítulo 1 al 10, la primera mitad del libro, y luego en su aplicación práctica, que pues tratan de ser lo más práctico posible en el formato del libro. Y es muy bueno, del capítulo 11 al 16. La educación en casa crea hijos con un aprendizaje a la medida y no modelos de fábrica, porque necesariamente tiene que ser así en el colegio. Es impráctico, no es rentable que un colegio haga una educación personalizada real. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque llega al salón de clase y los colegios más conservadores con respecto a la cantidad de niños pueden tener 10. Pero hombre, ¿qué padre tiene 10 niños de la misma edad? Es muy loco, no es muy común. Puede haber, quién sabe, pero no es común. Y son muy pocos los que tienen, generalmente tienen 20, 30 los colegios, y bueno, algunos casos de colegios que tienen hasta 40, 38 estudiantes, que es una locura. Y no se puede, o sea, no hay tiempo en el mundo que le alcance el profesor para poder educar correctamente a esos 38 estudiantes. No existe ni siquiera los 20, ni siquiera 10. Pero bueno, esa clase de educación es buena, por ejemplo, cuando están en la universidad, que ya han aprendido, y ahorita hay problemas en la universidad por esto mismo, pero bueno, que ya han aprendido las cosas, las herramientas, ya aprenden por sí mismos, pues un profesor que hable, no hay ningún problema. Bien, la educación en casa crea hijos con aprendizajes a la medida y no modelos de fábrica. Muy bien. Y con eso terminamos el primer capítulo. Vamos a ver estas preguntas de comprensión. ¿Cuál es la principal crítica que hace el autor a la idea de adaptar la escolarización en casa a un modelo del aula tradicional? Acabamos de ver cómo usa el autor la parábola del remiendo nuevo en un vestido viejo para ilustrar el punto de vista sobre la educación, su punto de vista sobre la educación. Esto es de comprensión lectora, es para que recordemos estos puntos y refresquemos nuestra mente. ¿Por qué el autor considera que no hay territorio neutral en la educación? ¿Cómo define el libro el concepto de clásico en relación con la educación?
¿Por qué el autor sostiene que la educación debe ser filtrada a través de las escrituras? ¿Cuál es la principal ventaja que el autor menciona sobre la educación en casa en comparación con la educación tradicional? ¿Cómo relaciona el autor la educación con la santidad y la separación del mundo? ¿Qué rol asigna la Biblia a la familia en la educación de los hijos según el capítulo? Bien, entonces que podamos revisar estas preguntas importantes para ver qué tanto recordamos. Y estas son más de reflexión. ¿Cómo ha influido tus creencias en la forma en la que educas? ¿Qué principios sigues para educar a tus hijos o alumnos? Bien, full importante. ¿De qué manera podrías aplicar el principio de filtrar el conocimiento a través de la escritura en tu vida diaria? ¿Cómo podrías asegurarte de que la educación que recibes o das no sea influenciada por ideologías contrarias a la fe? ¿Qué cambios podrías hacer en tu enfoque de aprendizaje y enseñanza para que sea para la gloria de Dios? ¿Qué opinas de la idea de que toda educación tiene un trasfondo religioso o ideológico? Y última, ¿qué desafíos podrías enfrentar si intentas implementar un modelo de educación en casa con un enfoque bíblico?